Voy a compartir algunos hallazgos y reflexiones de la experiencia de nuestro trabajo en el tema de paternidad, sobre todo en el contexto de las prestaciones de salud que tienen que ver con el sistema de protección a la infancia o Chile Crece Contigo. Es un trabajo que desde Cultura Salud hemos realizado con nuestras colegas, Michelle Sadler, Alexandra Obach, también con Eduardo Kimmelman, Pablo Correa, y otros compañeros, y en red y en alianza con UNICEF Chile y con el propio Chile Crece Contigo, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el Ministerio de Salud. De hecho, quiero agradecer al Ministerio de Salud porque nos permiten presentar los datos hoy día de una investigación que realizamos desde Fundación Cultura y Salud para el Ministerio. Nos tocó participar. Ahí pueden ver la guía de paternidad activa, y que fue una guía que se hizo hace algunos años y nosotros participamos en su adaptación y actualización hace poco desde el Ministerio de Desarrollo Social, y el año pasado realizamos un estudio que les voy a contar algunos hallazgos del mismo. Actualmente estamos con UNICEF y Chile Crece Contigo elaborando un material para entregar a los padres, porque esa guía está orientada a profesionales. Entonces, de lo que voy a hablar tiene que ver en parte con esta experiencia. Algunas preguntas, bueno, ¿cómo participan y cuánto participan los padres en prestaciones de salud, tales como los controles prenatales, el parto, los controles de salud del niño sano? ¿Qué barreras existen en el sector salud para lograr una mayor participación? Y yo creo que pensar esas barreras nos ayuda para pensar barreras en otros contextos y en otros servicios. ¿Cómo influyen las actitudes de género también de los prestadores de salud en esta participación de los padres y en el vínculo con los padres y lo que le dicen o no le dicen a los padres? Bueno, ¿se puede promover la participación de los padres desde estas prestaciones de salud? ¿Vale la pena? Y también, ¿qué se le puede pedir a estas prestaciones y a los profesionales de salud en cuanto a promover la participación? Les voy a mostrar una imagen que está en la entrada del Ministerio de Salud, que yo creo que es un buen comienzo para el tema. Y bueno, la tradición en las prestaciones de salud ha sido que se han centrado fundamentalmente en la madre, en el cuerpo reproductivo, y después lo que se ha llamado la díada madre-hijo, ¿no? Y esa imagen es bien elocuente. Primer piso ahí por Maquier. Bueno, algo sobre las prestaciones de salud para que nos hagamos una idea del contexto. Bueno, el sistema de protección a la infancia tiene cerca de 6 años, son un espacio donde los profesionales de la salud, que son en su mayoría matronas y enfermeras en el sistema público, atienden a las familias. Fundamentalmente quienes han llegado a esas prestaciones han sido las mujeres. También había un enorme avance en Chile, había una voluntad de parte del Ministerio de Salud de incluir, de tener parto acompañado, donde la mayoría de los padres, de los acompañantes son los padres. Como decíamos, la tradición ha sido trabajar con la madre, con la gestante y luego con la llamada díada madre-hijo. De hecho, si uno mira el manual de atención personalizada o la guía de atención personalizada de los procesos reproductivos del Ministerio de Salud, la del año 2008, prácticamente no hay referencia al padre y usualmente se habla en el discurso de la díada madre-hijo. Había un enorme avance en el Chile Crece Contigo en estos años en cuanto a incorporar al padre en los discursos, en las imágenes, etc. Me acuerdo cuando se hicieron los estudios preinversionales en el Chile Crece Contigo, un seminario ahí en el Centro de Extensión de la Católica, un seminario grande, y una matrona del sur de Chile mostró una imagen y dijo: hasta ahora hemos hablado de la díada madre-hijo. Y nosotros ahora hablamos de la tríada. Y yo dije, chuta, esto es realmente un cambio. O sea, si del sector salud ahora se empieza a hablar de la tríada y pone las imágenes y habla la tríada madre, hijo, matrona. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que tenemos que revisar, ¿no? El lenguaje, cómo nos referimos. Me disculpan que estoy un poco resfriado. Bueno, en aquellas prestaciones donde el padre participa también se tiende a reproducir el orden de género, o sea, los profesionales, las profesionales, bueno, hay un grupo importante que tiene enfoque de género y que tiene una intencionalidad, lo hemos visto en algunos talleres, en algunos diálogos y en los estudios que hemos hecho, una intencionalidad fuerte por incorporar e incluir a los padres.
hacen esfuerzos muy especiales como citarlos, acordar con ellos una citación en un horario en el que puedan participar, por ejemplo, en el tema laboral. Igualmente, todavía el discurso está muy orientado hacia las madres y se tiende a reproducir el orden de género en términos de que le da muchas indicaciones, o la mayoría de las indicaciones, a las madres. Pensemos que solamente el tema de lactancia, algo que podríamos pensar puede hacer en exclusiva a la madre, pero todo lo demás podría participar el padre, pero sin embargo sistemáticamente los profesionales de salud se dirigen a la madre con todas las indicaciones que tienen que ver con el cuidado del recién nacido o la recién nacida. Hemos sido testigos de un enorme cambio en términos, al principio en el Chile Crece Contigo los padres no estaban incorporados y hoy día están fuertemente incorporados en el discurso y en las imágenes, y el tema es cómo pasamos también algunas metas. Hoy día hay metas de participación de los padres en el parto y los controles de salud, pero cómo pasamos a la práctica de los profesionales y cómo vemos otras maneras de incorporarlo. Estas son las prestaciones de salud de las cuales estamos hablando. Ya les hablo un poco más de eso en el estudio un poquito más adelante. Estamos con UNICEF tomando algunas fotos para hacer un material, como les decía, para entregar a los padres. Ahí tiene un calcetín en la mano esa guagua. Entonces es la realidad misma de lo que ocurre ahí en el sistema de salud. ¿Qué sabíamos antes de comenzar este estudio? Bueno, que teníamos cerca de un 80% de parto acompañado, en la mayoría de los casos el padre. En la encuesta IMACHES algunos datos interesantes: 4 de cada 10 de los hombres padres que no estuvieron presentes en el parto del último hijo dijo que la razón principal fue porque tuvo que trabajar, y un 18% porque no le permitieron entrar a la sala de parto. O sea, todavía tenemos en algunos hospitales barreras desde el sector salud y también, por supuesto, la que da el pase para quién es la persona acompañante es la madre. Entonces, en parejas en conflicto, por ejemplo, ahí claramente también es la madre la que decide que el padre no entre. No dice un caso bien especial, no es que pensemos que haya que promover la participación del padre en parejas, por ejemplo, en alto conflicto, con violencia. Esa es una de las cosas que hay que ver, ¿no? Ir diferenciando caso a caso. En la encuesta IMAGES, que se hizo en las 3 grandes ciudades, un 84% de los padres reportó que asistió a algún control prenatal y un tercio dice que asistió a todos los controles prenatales. Cuando le preguntamos a las madres en la encuesta IMAGES, el reporte baja un poco, o sea, pareciera que los hombres sobre reportan su participación. Se ríen por el pareciera. Es una imagen también que tomamos hace poco en un parto. En la encuesta IMACHES también 9 de cada 10 padres dijo: en general estuve de acuerdo total o parcialmente con esta afirmación. En general tengo la mayor responsabilidad de proveer para mi familia. 6 de cada 10, dedico muy poco tiempo a mis hijos por motivos de trabajo. 6 de cada 10, mi rol en el cuidado de los niños es principalmente como ayudante. O sea, este es nuestro orden de género, todavía tenemos actitudes de género muy inequitativas y la mayoría de la carga de cuidado todavía la hacen las mujeres. Sin embargo, tenemos hombres que están participando, 1 de cada 10 familias, por ejemplo, monoparentales, están a cargo de un padre. O sea, tenemos un fenómeno emergente de hombres que están participando más, ya sea porque son parejas donde los dos son proveedores o familias monoparentales a cargo de un padre. Eso me lo voy a saltar. Ahí tenemos, por ejemplo, los datos de la CACEN, si se fijan, cómo han ido subiendo los hogares monoparentales en Chile. Entonces bajan los biparentales. Esa cifra de los biparentales ahí está abultada porque están también ahí los biparentales sin hijos, ¿no? Entonces son menos. Ahí me disculpa si les presento datos del censo del 2002. Pero ahí tenemos un tema muy importante para pensar el tema de la paternidad, es pensar la diversidad de las formas familiares. Entonces, paternidad tiene que ver con las formas de familia. Y ese es un tema que tenemos que aprender en los servicios, es cómo trabajamos con cada una de las formas diversas de familia. Cuidado diario de los hijos, fíjense, 6 de cada 10 de los hombres de las 3 grandes ciudades dijo la mayoría del cuidado diario de los hijos lo hace la madre. Un 28% dijo lo hacemos en parte igual en conjunto. Otra vez el reporte de las mujeres en la encuesta de IMAGES era menor, y igual un 7,7% que dice lo hago siempre o usualmente yo. Ahora también era menor ese reporte en las mujeres. Pero ese es nuestro orden de género hoy día. El tema es que esto está cambiando, entonces también cómo promovemos ese cambio y cómo nos anticipamos a ese cambio. Ahí tenemos un padre en un control de salud del niño sano.
Bueno, algunos hallazgos del estudio que hicimos en las prestaciones de salud. Hicimos algunos análisis de la encuesta Images, hicimos una encuesta profesional, un diseño censal, lo respondieron 1.856 profesionales de todo el país. Hicimos una encuesta padres con un N muy pequeño por un tema de recursos, así que el error muestral ahí es más grande, cercano a 6%. Esa fue una encuesta telefónica, entonces eran padres ubicables por teléfono, y un estudio cualitativo en la región metropolitana. Estas fueron las prestaciones por las cuales consultábamos a los profesionales, entonces al profesional se le desplegaba un cuestionario según las prestaciones en las cuales participaba. La mayoría de los profesionales que atienden estas prestaciones son mujeres, 9 de cada 10. Entonces, primero, el tema de paternidad tenemos que trabajarlo con profesionales mujeres. Y como la mayoría de las consultantes son mujeres, también es importante que el tema de paternidad tenemos que trabajarlo con las mujeres, no solo con los hombres. Es un error sentarse a esperar que lleguen los hombres para trabajar el tema de paternidad, en nuestra opinión. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, en la encuesta padres, un tercio dijo que reportó asistir a 4 o más ecografías, y un tercio también dijo, reportó asistir a todos los controles de salud. Fíjense, le preguntamos por las tareas de cuidado a los padres, y si se fijan, todos los días y algunas veces a la semana, tenemos ahí ese conjunto de hombres que dice que juega con los niños. Esa es la mayor participación, eso igual en la encuesta Images, pero fíjense cómo baja la participación de los padres en tareas como cambiar pañales o la ropa de sus hijos, bañar a los hijos, hacer dormir a sus hijos. Ese es un tema súper importante. La participación de los hombres es extraordinariamente segregada según tarea. Lo que los hombres más hacen es jugar. Entonces, si el del sector salud decimos juegue, o desde el sector educación juegue, le estamos diciendo es más de lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ampliar nuestro lenguaje para referirnos a otras tareas de cuidado y también a las tareas domésticas. Un pequeño datito sobre la licencia postnatal, fíjense que interesante, el postnatal de 5 días, 46% de los padres lo tomó en esta encuesta telefónica que hicimos. Un 70% de ellos eran padres con contrato de trabajo, eso sí, para que lo consideremos, ¿no? Pero un diseño de ese tipo, por supuesto que promueve que muchos más padres lo tomen. Me voy a saltar algunas cosas en honor al tiempo. Ahí tenemos otro padre en un control de salud. Interesante este caso porque es él el que siempre lleva a su hija a los controles de salud. Otras preguntas, le preguntábamos a los padres en la encuesta quién se quedaba en casa cuando un hijo se enferma, y se produce la misma tendencia que veíamos en la encuesta Images. La mayoría de los hombres dice que lo hace siempre, usualmente la madre. Hay cerca de un cuarto que dice lo hacemos de manera compartida, y un grupito de hombres que dice soy yo el que lo hago. Lo mismo con llevar un hijo a un control de salud o al médico. Entonces, tenemos familias igualitarias. En la encuesta Images, cerca de 1 de cada 5 mujeres dice que comparte igualitariamente las tareas con su pareja. Podríamos pensar que sí, entonces. Pero hay un orden de género todavía muy tradicional para una gran mayoría de familias o de arreglos de pareja. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué tipo de padres participan con más frecuencia en el cuidado? En la encuesta Images encontramos que los más jóvenes, los con más escolaridad, los que tienen contratos más estables, o sea, contratos de trabajo, los que reportan tener menos estrés. En pareja donde ambos son proveedores económicos hay más participación. También los padres menos machistas, según la escala Gen de actitud de género que aplicamos, son padres que participan en promedio más. También hombres que no fueron testigos de violencia en la infancia son padres que en promedio reportan participar más en las tareas domésticas. Por otro estudio sabemos, un reciente estudio de la OCDE, que padres que han tomado algunos días de postnatal también participan más. Fíjense qué interesante, hombres con 10 puntos más en la escala de actitudes de género, en la encuesta Images, tenían un 31% más de probabilidad de asistir a los controles prenatales del último hijo. ¿Qué barreras encontramos en este estudio en cuanto a la participación de los padres en las prestaciones de salud? Sistemáticamente, profesionales y padres reportan que el trabajo es una barrera muy importante, lo mismo con los horarios de trabajo. Entonces tenemos ahí un gran desafío, un gran tema, cómo trabajamos, y bueno, vamos a tener una mesa en un rato más sobre el tema de conciliación, pero este es un gran desafío, los horarios y el trabajo. Hay cuestiones estructurales ahí, también hasta la hora que son las atenciones, etcétera. En Corral nos contaban, por ejemplo, que no consiguieron fonoaudióloga que trabajara de lunes a viernes, entonces fue la fonoaudióloga el sábado y se llenaba de papás, ¿no? Entonces el tema de la barrera de trabajo u horario es muy importante. El tema de amigabilidad también es importante.
La mitad de los padres en la encuesta dijo que considera que los servicios no son amigables con los padres, un 22% de los profesionales dijo que no siempre hacen pasar a los papás. También tenemos problemas de registro, todavía no se registra o se registra mal en algunas ocasiones la participación de los padres. También hay temas de infraestructura. Los profesionales dicen que en la mitad de los baños de los centros de salud en el sistema público hay mudadores, en los baños de mujeres hay mudadores, en cambio en un 6% de los baños de los casos dicen que hay mudadores en los baños de hombres. Y faltan, por supuesto, muchos materiales y protocolos para incluir a los papás. Fíjense, esto le preguntábamos a los papás. Un tercio dijo que ha visto o escuchado algún mensaje o campaña que promueva la paternidad. Esto en los últimos 5 años, es decir, en el periodo El Chile Crece Contigo. Uno de cada 10 dijo que ha escuchado alguna vez de los talleres Nadie es Perfecto. Un tercio dijo que le han entregado alguna vez materiales que hablen de la importancia de la paternidad. Entonces tenemos un gran desafío aquí que trabajar. Me quedan 5 minutitos, creo que voy a llegar. A los padres le preguntamos, ¿los servicios de salud son acogedores con los padres hombres? Y la mitad está en desacuerdo con esa afirmación. Los profesionales de salud creen que el cuidado de los hijos es tema de mujeres y hay un 35% que está de acuerdo con esa afirmación. Los horarios de atención no son adecuados para los padres hombres y tienen más del 60% de los padres que están de acuerdo con esa afirmación. Los permisos es un tema también importantísimo. 67% de los padres en esa encuesta telefónica que hicimos dijo que alguna vez pidió un permiso para atender temas de salud o necesidades de su hijo. Y ahí en selección múltiple la mayoría pidió llegar más tarde, salir más temprano, ir y volver. Un 40% dice que pidió no ir al trabajo ese día y un 15% pidió un día administrativo. O sea, aquí tenemos un enorme tema a trabajar. Esta otra foto que tomamos recientemente y que las ven ahí en las fotos de la campaña. A los profesionales preguntamos, ¿cuáles son las razones por las cuales los padres no entran al box para el control de salud? O sea, llegaron pero finalmente no entraron, fíjense. La mayoría dice que la principal razón es que el padre se queda a cargo de otro hijo. O sea, a veces no está registrado que el papá fue al control y está en la sala de espera cuidando a otro hijo. O sea, a veces la no participación del padre en la prestación es la paternidad misma. Es un tema muy importante a considerar. También hay padres que no quieren entrar, los profesionales a veces no lo hacen pasar, a veces hay problemas de infraestructura, a veces la madre no quiere o prefiere que entre otra persona. Las actitudes de género de los profesionales. Fíjense, en los controles prenatales le preguntábamos a los profesionales por ciertas acciones cuando tenía un papá y una mamá al frente. Entonces, hay un tercio que dice de los profesionales que reporta que se dirige más a la mamá en acciones como hacerlos pasar, dirigir la palabra, entregar instrucciones o indicaciones. Cuando le preguntamos a los papás, es la mitad de los papás que dice que en alguna o más de esas acciones el profesional se dirigió en realidad más a la madre. O sea, aquí tenemos un enorme desafío. Y a los profesionales le aplicamos la escala GEM y fíjense que los profesionales con actitudes más inequitativas de género, con actitudes más machistas, se dirigen mucho más a la mamá. O sea, tenemos que trabajar los temas de género con los profesionales. Momento o espacio de intervención para trabajar con los papás en el sector salud, la sala de espera, el box, las entrevistas, contexto de hospitalización, los talleres, la preparación al parto. O sea, esto que se dice que el papá le tiene como miedo al parto y que estresaría el momento del parto, bueno, pero son padres preparados, estuvieron en talleres de preparación al parto, porque justamente los hombres que van a talleres de preparación al parto funcionan muchísimo mejor al momento del parto. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado donde ponemos el énfasis, ¿no?, en la causalidad. Es una fotografía en sala de espera. Se fijan, hay hombre, entonces una de las propuestas es cómo intervenimos en la sala de espera con mensajes para los padres, esos contextos de hospitalización, enormes esfuerzos de las familias para hacer turnos, por ejemplo, para las parejas, para que cuide uno de día y el otro de noche, eso también en contexto de hospitalización. Algo que aprendimos elaborando la guía de paternidad activa, el tema del lenguaje. Por ejemplo, hablamos en salud sistemáticamente de que tenemos que incluir al papá u otra figura masculina significativa. Y cuando hablamos de la mamá, bueno, tenemos que incluir a la mamá, punto. ¿Se fijan o no? ¿Por qué no hablamos de la mamá u otra figura femenina significativa? Entonces, hay un tema en el lenguaje. De hecho, cuando revisamos la primera versión de la guía de paternidad activa, finalmente en el discurso, en lo que se transmitía, el metamensaje era que no importaba si el papá no estaba, en realidad estaba bien y era suficiente si está la mamá, incluso era lo que correspondía que estuviera la mamá.
¿Cómo atendemos la diversidad de formas familiares, la diversidad de formas de paternidad, las paternidades no heterosexuales, las familias no heterosexuales, los padres separados, los padres que no residen con sus hijos? O sea, ¿cómo entrenamos a los profesionales para trabajar con estos distintos tipos de familias? Asistencia a una prestación no es lo mismo que participación. Y no siempre hay condiciones para promover la participación del padre. O sea, ¿qué hacemos en los casos de violencia, los casos de alto conflicto? Estaba revisando un par de estudios hechos en países desarrollados que dicen que cuando la pareja mujer ha contado con apoyo emocional del padre en el periodo de lactancia, hay mayor producción de leche y la lactancia materna exclusiva dura más tiempo. Yo creo que estamos, creo que lo he dicho todo, lo dejamos ahí en honor al tiempo para que pasemos también a las preguntas. Muchas gracias.